Estaba en el garaje, guardando los palos de golf en el maletero de su coche cuando lo vio, un pequeño trozo de papel arrugado atrapado debajo del asiento del pasajero. Leonardo se arrodilló, sus dedos rozando la tela mientras lo sacaba. Era un recibo de un hotel en el centro de la ciudad, un lugar al que él y Faith nunca habían ido. La fecha en el recibo era de la semana pasada, un día en que ella había dicho que trabajaba hasta tarde. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho, un tambor pesado contra sus costillas. Todos los detalles estaban allí. Una noche. 2 invitados. Sintió una ola de náuseas, una sensación fría y vacía en la boca del estómago. Sus manos temblaban. Se levantó, agarrando el papel. No sabía qué hacer, a dónde ir. La puerta del garaje estaba abierta, pero no podía salir. Se sentía como si se estuviera ahogando. El aire estaba espeso con la verdad que acababa de descubrir. Miró el coche de Faith, el que habían elegido juntos el año pasado. Ahora, se sentía ajeno, un símbolo de todo lo que no sabía sobre su esposa. El papel se sentía como una marca en su mano. Tenía que esconderlo. Para hacerlo desaparecer, se lo metió en el bolsillo, como si eso fuera a borrar lo que acababa de encontrar. Cerré la puerta del garaje. El ruido del motor eléctrico me hizo dar un salto. Estaba solo ahora, encerrado. El mundo exterior se sentía lejos. El papel me quemaba la pierna. Caminé hacia la puerta de la casa pero no entré. Me quedé allí parado. Mi mente trabajaba, de forma lenta, metódica. Siempre he sido así, buscando patrones, un recibo, un hotel, 2 personas. Faith había dicho que trabajaba hasta tarde. Mi cerebro repasaba la semana pasada. Ella había llegado tarde. Dijo que tenía una reunión. Sonreía de forma extraña. Me sentí estúpido. ¿Cómo no lo vi? Agarré el teléfono. Mis dedos se movían por su número. La llamaría. Le preguntaría. Pero me detuve. ¿Qué le diría? Encontré un recibo en tu coche. Eso sería una confesión. No, yo tenía que saber más. Necesitaba datos. Mis manos se movían. Busqué en los cajones del garaje. Encontré el viejo kit de herramientas. Mis dedos se movían rápidamente. Un destornillador. Un alicate. La paciencia era mi mejor herramienta. Siempre lo había sido. La gente se precipitaba. La gente gritaba. Yo no. Yo coleccionaba información. Recordé una conversación con uno de mis clientes, un tipo que siempre hablaba de tecnología, de cómo sabía todo. Mencionó algo sobre rastreadores GPS. Dijo que eran baratos. Dijo que eran indetectables. El pensamiento se deslizó en mi mente. Era la única forma de saber, la única forma de controlar. El recibo en mi bolsillo era un problema que se resolvía con información. Salí al patio. Miré mi césped. Mi casa, mi vida, se veía perfecta. La cortina de la ventana de la cocina estaba corrida. Sentí una punzada de pánico. ¿Me había visto ella? No, no podía haberme visto. Volví al garaje. El olor a gasolina y caucho me llenó. Abrí el maletero de mi coche. Encontré mi bolsa de trabajo. Mi portátil estaba allí. Lo encendí. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Escribí en el buscador, rastreador GPS para coche, y luego software espía para teléfono. Mis dedos volaban. El teclado hacía un sonido sordo. No sentía nada. Solo una especie de claridad fría. Tenía que saber, tenía que controlar. Hice un par de pedidos. Con entrega rápida. Pagué con una tarjeta que no usaba para la casa. Un viejo hábito. Mantenía mi vida en compartimientos. Siempre lo había hecho. No podía permitir que se mezclaran. La sensación en mi estómago era de vacío. No podía pensar en la razón, solo en los pasos. Me senté en el suelo. El suelo del garaje era frío y duro. Podía sentir la suciedad. Mi respiración era rápida. Sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. Me puse de pie. Tenía que estar preparado. Tenía que tener un plan. No podía confrontarla con una sola prueba. No era suficiente. No era mi estilo. Abrí mi portátil. Empecé a buscar videos sobre cómo instalar un rastreador, sobre cómo instalar un software espía. Me quedé allí, en la oscuridad del garaje, la luz de la pantalla iluminando mi cara. No había sonido, solo el zumbido de mi portátil, y el ruido de mi corazón. Era un latido lento, pesado. Podía sentir cada pulsación en mi pecho. Cerré los ojos por un momento. La imagen del recibo en mi mano apareció. 2 huéspedes, un hotel, la fecha, una punzada de dolor. No, no era dolor. Era rabia, fría y controlada. Una rabia que se sentía como una solución, no un problema. Guardé el portátil en la bolsa, puse las herramientas en su lugar, salí del garaje y cerré la puerta. El mundo afuera era brillante, los pájaros cantaban, los niños reían en la distancia. Me sentí como un impostor. Mi vida perfecta se había convertido en una mentira. La puerta de mi casa me esperaba. La abrí. El olor a café que Faith había preparado esta mañana me golpeó. Era una trampa perfecta. El recibo en mi bolsillo era la llave. Yo tenía que descubrir qué habría, y a quién. El paquete llegó al día siguiente, no a la casa. Lo hice enviar a una dirección de trabajo que usaba para cosas que no quería que se mezclaran con mi vida personal. Una oficina vacía que rentaba por horas. Puse la caja en la parte trasera de mi coche. Conduje a casa. La casa se veía normal.
Las ventanas estaban abiertas. La música de la radio de Faith se podía oír. Mis manos estaban sudadas en el volante. Estacioné en el garaje. Abrí el garaje. Faith salió de la cocina. Me saludó con una sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, cariño. Pensé que trabajarías hasta tarde. Su voz era normal. Demasiado normal. Mi corazón latía de forma salvaje. Me dolía el pecho. Puse una sonrisa. No, una reunión se canceló. Pensé que sería bueno llegar a casa temprano. Me acerqué y le di un beso en la mejilla. Pude oler su perfume. Un perfume que yo le había regalado. Se sintió como una mentira. Me metí en el garaje, cerré la puerta detrás de mí. El olor a caucho y gasolina me calmó. Era mi espacio, un lugar donde podía pensar. Tomé la caja. El paquete era pequeño. No era más grande que una baraja de cartas, pero sentía que pesaba 1 kilo. Sentí la tentación de tirarlo, de pretender que no había visto nada, pero era demasiado tarde. El recibo seguía en mi bolsillo. Tenía que saber. Revisé el contenido del paquete. Un rastreador GPS, una pequeña batería, instrucciones. El proceso parecía simple. Tomé mis herramientas. Me arrodillé junto a su coche. Mis manos se movían rápidamente. Tuve que subirme. Estaba debajo del asiento. Apreté el rastreador en su lugar, con cinta adhesiva. Mis manos temblaban. Me sentí como un ladrón en mi propia casa. El rastreador era negro. No se notaba en la oscuridad. Me bajé del coche. Mi espalda dolía. Me enderecé, respiré hondo. El siguiente paso. El software espía. La computadora. Mis dedos volaban sobre el teclado. Descargué el programa. Seguí las instrucciones. Me sentía enfermo. El sudor corría por mi espalda. Me sentía como un intruso. Me sentía como un extraño en mi propia vida. Mientras tanto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ignatius, el tipo con el que estaba haciendo negocios. Me pedía que lo viera. Me pedía que lo viera ahora. Ignatius siempre fue un tipo complicado. Pero el mensaje era raro. Tenía un tono de urgencia, como si supiera algo. Me sentí en pánico. Podría ser una trampa, un problema. No podía permitirme un problema. No ahora, no con Faith, no con el rastreador, no con el software. Le respondí con una pregunta. ¿Es urgente? Él respondió, con una foto de Faith, con un hombre más joven. Estaban en un café, riendo. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. El aire en mis pulmones se detuvo. Sentí un frío glacial. Mis manos se sentían entumecidas. Me senté en el suelo del garaje. Mi mente se quedó en blanco. Mi teléfono se me cayó de la mano. La pantalla se rompió. Mi teléfono se rompió, como mi vida. La ira se apoderó de mí. No era un dolor de corazón. No era tristeza. Era rabia. Rabia profesional. Rabia contra la falta de control. Levanté el teléfono. La pantalla estaba rota pero funcionaba. Le respondí a Ignatius. No juegues conmigo. Él respondió de nuevo. No es un juego, Leonardo. Sé que tienes problemas. Problemas que me cuestan dinero. Mis manos se cerraron en puños. Sabía lo que quería. Quería dinero. Mi mente se aclaró. El problema con Ignatius era un problema profesional. Un problema que yo podía resolver. Un problema que yo sabía cómo resolver. Entré en la casa. Faith estaba en la cocina, preparando la cena. Me miró. ¿Estás bien? ¿Te ves pálido? Puse una sonrisa. Sí, solo un dolor de cabeza. Voy a mi oficina. La oficina era mi santuario. Mi lugar. El lugar donde yo era Leonardo. El depredador. El lugar donde yo era yo. Cerré la puerta. Encendí mi ordenador. Puse mi teléfono en el escritorio. La pantalla rota me recordaba el pánico. Y la rabia. El recibo y la foto eran la misma cosa. Evidencia. Y yo tenía el control. Abrí mi software de seguimiento. El rastreador ya estaba funcionando. El punto azul de su coche se movía por el mapa de la ciudad. El software espía estaba funcionando. Vi su lista de contactos, su historial de llamadas. Vi un nombre que no conocía. Maximilian. El punto azul se detuvo. En un centro comunitario, un lugar de voluntariado, el lugar al que ella había dicho que iba, el lugar al que ella había mentido, y la foto de Ignatius. Ahora tenía un rostro, ahora tenía un nombre, y yo tenía una misión. No esperé. Conduje directamente a la casa de Ignatius. Su coche estaba estacionado afuera. La hierba de su jardín estaba alta. Su casa era un desastre. Me bajé de mi coche. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Sentí la adrenalina. Me sentí en control. Caminé hacia la puerta de su casa. La abrí. La puerta estaba sin seguro. Lo encontré en el sofá, con los ojos rojos, con una botella de whisky en la mano. Me miró. Y se congeló. Ignatius sabía quién era yo. Sabía de lo que era capaz. Se levantó del sofá. Leonardo. No es lo que parece. Su voz era un susurro. Lo que parece es que me estás chantajeando. Dije. Mi voz era plana. Mi cara era plana. La suya estaba llena de pánico. No, no. Solo quiero mi dinero. El negocio está mal. Mi familia tiene hambre. Su voz se quebró. Y yo no sentí nada. No podía sentir nada. Le puse la foto en la mano. La foto que me había enviado. Esto es un error. Un error profesional. No mezcles mi vida personal con mi negocio. Te lo advertí. Ignatius se quedó mudo. Miró la foto. Me miró a mí.
Podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que no se puede fingir. Me senté frente a él. Aquí está el trato. Vas a borrar la foto. Vas a olvidarte de esta conversación. Vas a olvidarte de mi esposa. Y vas a pagarme. O tu problema de dinero va a ser el menor de tus problemas. Ignatius se levantó, abrió su portátil, borró la foto. Yo lo vi. El archivo se movió a la papelera. La papelera se vació. Ya está, ya se fue, dijo. Su voz era un hilo. Me levanté. No, no se fue. Va a irse cuando me pagues. Y cuando me pagues vas a desaparecer. Ya no serás mi problema. Ahora soy tu problema. Sus ojos se abrieron de par en par. Asintió. Una y otra vez. Salí de su casa. Sentí el sol en mi cara. Sentí el aire en mis pulmones. El problema de Ignatius estaba resuelto. Ahora tenía el control de la situación. Me senté en mi coche. Mi teléfono vibró. Una notificación del rastreador. El coche de Faith se estaba moviendo. Estaba yendo a casa. Me quedé en el coche, mirando la pantalla. El punto azul se movía lentamente. Se detuvo en la entrada de mi casa. Suspiré. Sentí una especie de calma fría. Yo tenía la información. El software en su teléfono me daba acceso a todo. El rastreador me daba su ubicación. El problema de Ignatius se había ido. Todo estaba bajo control. Era lo que siempre había querido. Control. Me senté allí, en mi coche, observando mi casa, la casa que ahora sentía como una jaula, la casa que ahora tenía un secreto. Y yo era el único que lo sabía. Esperé unos minutos, apagué el motor. Entré a la casa. Faith estaba en la cocina, preparando la cena. Cariño, ¿estás bien? Ella preguntó. Sí, solo un día difícil, dije. ¿Quieres un trago? Me preguntó. Sí, por favor. Me senté a la mesa. Ella me sirvió una copa de vino. Ella se sentó frente a mí. Me miró. Y yo le devolví la mirada. Sentí un vacío que no podía llenar. Ella no sabía nada. O eso creía. Yo sí sabía. Mientras bebía, la vi de forma diferente. Sus ojos, su sonrisa, no eran míos, no eran para mí, eran para él, para Maximilian, el hombre de la foto, el hombre que la hacía reír, el hombre que la hacía feliz. La rabia se apoderó de mí. No era una rabia de corazón roto, era una rabia de negocio, una rabia de control, un problema que tenía que resolver. Y yo sabía cómo, de forma metódica, de forma fría. La semana que siguió fue un ejercicio de paciencia. El software en el teléfono de Faith y el rastreador en su coche eran mis herramientas. Mi vida se había reducido a monitorear, a ver, a escuchar. No la confronté, no le pregunté, solo observé. Me sentí como un científico que observaba una bacteria en una placa de Petri. Mis manos no temblaban, mis emociones estaban en compartimientos, un compartimiento para el trabajo, y un compartimiento para ella. Los dos se mezclaban, y yo no podía detenerlo. El rastro digital me llevó a Maximilian. Su perfil en las redes sociales era público, era un tipo de veintitantos, atlético, musculoso, un coach de vida, un consejero. Vi fotos de él, con niños, con adultos mayores, con Faith. Mi sangre se heló. Estaba en una foto con ella, en un grupo. No se notaba nada, pero yo sabía. El rastro digital me llevaba a él, y yo podía ver el patrón. El rastreador me dijo dónde estaba, en el centro comunitario, el lugar al que ella iba, siempre, el lugar al que había dicho que iba, el lugar al que ella había mentido. Y ahora yo tenía pruebas, tenía una foto, tenía un recibo, y tenía un rastro digital. Era más que suficiente, pero necesitaba más. Necesitaba saber por qué él. ¿Por qué ella? El software espía me daba acceso a sus mensajes de texto, sus llamadas, sus correos electrónicos. Vi mensajes de él, mensajes con un tono profesional, un tono de coach de vida, un tono que era tan falso como la sonrisa que le ponía en la cara. Vi mensajes de ella, mensajes que eran de gratitud, de admiración, de amor. Mi corazón se encogió. No era amor, era una necesidad de ser vista, de ser escuchada, y yo no podía ser el que lo hiciera. Una noche, me senté en la cama. Faith estaba dormida, a mi lado. La miré. Se veía tan tranquila, tan inocente, como si no tuviera un secreto, como si no tuviera una mentira. Sentí una punzada de dolor, no de traición, de humillación. Me levanté. Me fui a la oficina. El rastreador y el software estaban funcionando. Un punto rojo en la pantalla, su teléfono, y un punto azul en la pantalla, su coche. Los dos estaban en la casa, pero sus mentes estaban en otro lugar. Al día siguiente, mi teléfono vibró. Un correo electrónico, de mi jefe. Una reunión de rendimiento. Sentí una punzada de pánico. El trabajo, mi trabajo, era mi control, mi vida, mi identidad. Yo era un depredador, un hombre de negocios, y mi trabajo era mi santuario. Mi trabajo era lo que me mantenía en marcha. Pero el correo electrónico tenía un tono raro, un tono de preocupación, un tono que no me gustaba. Entré en la oficina de mi jefe. Él me miró. Su cara era seria. Tenía un documento en la mano. Lo miré. Una revisión de rendimiento.
Lo leí. Mi desempeño era impecable. Mis ganancias eran estables. Mis clientes eran rentables. Pero había un párrafo que me hizo temblar. Mencionaba mi falta de enfoque, mi estado emocional, mi paciencia. Y luego, un nombre, Maximilian. Lo llamaba una responsabilidad. Mi cabeza dio vueltas. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía mi jefe sobre Maximilian? No tenía sentido. El rastro digital que había seguido era privado. Mis comunicaciones eran seguras. Nadie podía saber. Nadie podía saber sobre Faith, sobre el rastreador, sobre el software, sobre Maximilian, a menos que el rastro digital fuera una trampa que yo había construido, y que yo había caído. El recibo, la foto, el rastro digital, era un panfleto que me había llevado directamente a un callejón sin salida. Me había dado el control, pero un control falso, un control que yo había creado. Y mi jefe lo había visto. El documento de mi jefe se sentía como una bofetada. No era un documento de trabajo. Era una pieza de evidencia, un fragmento de una conspiración que yo no entendía. La palabra responsabilidad resonó en mi cabeza. Maximilian era una responsabilidad, y yo era el que lo había hecho. Había usado mi tecnología, había seguido el rastro, había caído en la trampa. Me levanté de la silla. Mi jefe me miró con preocupación. Le dije que necesitaba un momento. Salí de la oficina. Mi mente daba vueltas. El problema no era Faith. El problema no era Maximilian. El problema era que alguien lo había planeado. Alguien había puesto el recibo. Alguien había puesto a Maximilian. Alguien había usado a Ignatius. Alguien había orquestado mi ruina. Mi corazón no estaba roto. Estaba lleno de una rabia fría y controlada. Una rabia de depredador. Una rabia de saber que yo no era el cazador. Yo era la presa. Fui a mi coche. Conduje sin rumbo. No podía ir a casa. No podía ver a Faith. No podía ver a mi esposa, que era una pieza en un juego que yo no entendía. Mi teléfono vibró. Una llamada. De mi jefe. No contesté. Mi mente estaba en otro lugar. En el plan. En el plan que alguien había hecho para destruirme. Y yo tenía que desentrañarlo. Conduje al centro de la ciudad, a la zona del hotel del recibo. Estacioné mi coche. Y me quedé allí, mirando el hotel. Se veía tan normal. Un hotel de negocios. Un hotel de turistas. No había nada en él que sugiriera una traición. Pero yo sabía. El recibo era real. El recibo era una trampa. El recibo era el anzuelo. Y yo lo había mordido. La frustración me invadió. Había pasado días monitoreando a Faith. Había gastado dinero en tecnología. Había arriesgado mi reputación. Y todo era un juego que yo no entendía. Mi rabia no era emocional. Era una rabia de negocio. Una rabia de saber que había sido engañado. Que había sido manipulado. Que había sido usado. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Faith. Cariño, ¿dónde estás? Te estoy esperando para cenar. No le respondí. No podía. Sentí una punzada de culpa. Ella no lo sabía. Ella no sabía que yo lo sabía. Ella no sabía que yo era una pieza en un juego que yo no entendía. Regresé a casa. La casa estaba oscura. Ella no me había esperado. Fui a la cocina. Había comida en la mesa. Una nota. Pensé que volverías pronto. Me fui a la cama. Mi corazón se encogió. No era mi corazón. Era mi estómago. La sensación de vacío. La sensación de humillación. Me senté a la mesa. Comí la comida. Fría. No tenía sabor. Me sentí como un robot. Un robot que seguía un guión. Un guión que alguien había escrito. El guión de mi ruina. Me levanté. Fui a la cama. Ella estaba dormida. La miré. Y la vi de forma diferente. Ella no era la traidora. Ella era la víctima. La víctima de un plan que yo no entendía. El dolor no era por su traición. El dolor era por la humillación. Por la burla. Por la rabia de saber que había sido el tonto en un juego de ajedrez. Y el juego no había terminado. El juego acababa de empezar. Me acosté. Y no pude dormir. Mi mente trabajaba. De forma lenta. Metódica. El recibo. El software. El rastreador. El correo de mi jefe. Y la palabra. Responsabilidad. Maximilian no era el problema. Era la herramienta. ¿Quién lo había contratado? ¿Y por qué? La respuesta era la clave. La clave para mi venganza. Y yo la iba a encontrar. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones. El trabajo me exigía. La revisión de rendimiento había dejado a mi jefe preocupado. Quería una explicación. No se la di. Le dije que era un problema personal. Dijo que estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. La reputación era mi moneda. Y mi reputación estaba en juego. Al mismo tiempo, el problema con Ignatius se hacía más grande. No me había pagado. Lo llamé. No contestó. La deuda seguía creciendo. La casa era un campo de minas. Faith se veía normal, pero su normalidad era una mentira. La miraba y no veía a mi esposa. Veía a una pieza en un juego. Un peón en un juego de ajedrez. Un peón que yo había perdido. Le preguntaba qué había hecho. ¿Dónde había estado? Ella me daba respuestas, pero yo tenía la verdad que yo había encontrado, la verdad que me había humillado. Una tarde, mientras yo estaba en mi oficina, mi teléfono vibró. Una llamada. De mi jefe. Su voz era seria. Ignatius no ha pagado.
y no contesta las llamadas. Y me dijo algo que no me gusta. Me dijo que te estaba chantajeando. La sangre se me heló. Ignatius me había traicionado. Había roto el trato. Había hablado. Y ahora mi jefe sabía. Mi jefe sabía de mi vida personal, de mi problema. Y mi reputación estaba en el suelo. La rabia me invadió. No era una rabia de negocio, era una rabia personal, una rabia de saber que el problema no era Faith. El problema era la conspiración que me había destruido. Me levanté de mi silla, fui a la casa. Faith estaba en la cocina, preparando la cena. La miré, su sonrisa era inocente, demasiado inocente. Tenemos que hablar, dije. Mi voz era plana, mis manos estaban en mis bolsillos, agarrando el recibo. Ella me miró, su sonrisa se desvaneció. ¿Sobre qué?, dijo. Yo me acerqué a ella. Sobre el recibo que encontré, sobre el rastreador en tu coche, sobre el software en tu teléfono, sobre Maximilian. Su cara se puso pálida, su boca se abrió, sus manos temblaron. Dejó caer el cuchillo. El cuchillo cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo? Su voz era un susurro. No importa cómo, importa por qué, porque él, porque yo. Mis palabras eran como un cuchillo, cada una. No es lo que piensas, Leonardo, dijo. No, es peor, dije, es una conspiración. Él no te ama, él fue contratado. Su cara se congeló. ¿Qué?, dijo. Yo saqué el recibo de mi bolsillo, se lo puse en la mano. Esto es una trampa. Él fue el anzuelo, y yo caí. Y ahora, mi vida está en el suelo, mi reputación está en el suelo, y todo por un juego que tú no entiendes. Ella me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía que era un juego. Yo solo quería ser feliz. Su voz se quebró, y yo no sentí nada. No podía. Mi corazón estaba de piedra. La felicidad no es una moneda, no es un juego, es un privilegio, y tú lo desperdiciaste. Ahora, mi vida es tu problema, dije, y mi venganza es mi problema. Ella me miró. ¿Qué vas a hacer?, dijo. Voy a ir a la guerra, dije, pero no contigo, con la persona que me hizo esto, con la persona que te usó, con la persona que me destruyó. Salí de la cocina, dejé a Faith, sola, llorando. Y yo me sentí aliviado de no tener que fingir más, me sentí aliviado de no tener que ser el tonto. Ahora, era el cazador, y yo iba a encontrar a mi presa. La cena de Navidad se convirtió en el escenario. No había vuelta atrás. La mesa estaba llena de familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, y Faith. Todos se veían felices, todos se veían normales, pero yo no podía. Mi mente estaba en otro lugar, en el recibo, en el rastreador, en el software, en la conspiración. No podía fingir, no podía sonreír, no podía hablar. Me senté en mi silla, como una estatua. Mi madre me miró. ¿Estás bien, hijo?, dijo. Su voz era de preocupación. Sí, solo un día difícil, dije. La misma mentira de siempre, pero esta vez sonaba hueca. Faith me miró. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Yo la miré, y no vi a mi esposa. Vi a una víctima, y a una traidora, y no sentí nada. Mi padre me dio un golpe en la espalda. Anímate, hijo. Es Navidad, dijo. Yo asentí, y no sentí nada. El ambiente era de fiesta, pero mi corazón estaba en un funeral por mi vida, por mi matrimonio, por mi reputación. No podía soportarlo, tenía que terminarlo, tenía que decirlo, tenía que sacarlo. Me levanté de la mesa. Todos me miraron, mis padres, mis hermanos, Faith, y yo los miré a todos, y mi voz era tan baja que apenas se oía. ¿Quién lo contrató?, le pregunté a Faith. Su cara se puso pálida. Ella miró a todos, y todos la miraron a ella. ¿Qué?, dijo mi padre. ¿Qué está pasando? No es un secreto. Ya no lo es, dije. Mi voz era más fuerte ahora. Yo lo sé todo. Faith me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Leonardo, susurró. No hay nada que decir, dije. Solo dime la verdad. No para mí, para ellos, dije. Señalé a mi familia. Ellos tienen el derecho de saber por qué su hijo es una mentira. Mis hermanos se levantaron. Leonardo, ¿qué demonios estás diciendo?, dijo mi hermano mayor. Estoy diciendo que no hay nada que decir. Es un juego que alguien nos hizo jugar, y nosotros perdimos. Yo lo sé todo. El recibo, la traición, el rastreador, el software, la conspiración, y el hombre, Maximilian. Faith se rompió. Yo no lo sabía, dijo. ¿No sabías que te habían contratado para destruir mi vida? ¿No sabías que te habían contratado para hacerme caer? ¿No sabías que te habían usado? La rabia me invadió. No era una rabia de corazón roto, era una rabia de negocios. Una rabia de saber que mi reputación estaba en el suelo, que mi vida estaba en el suelo. Faith me miró. Lo lamento, dijo. Lo lamento, y yo la miré, y me di cuenta de que no la perdonaba.
no la perdonaba por su traición, no la perdonaba por su debilidad, no la perdonaba por su estupidez. Me di la vuelta, y me fui. Dejé la cena. Dejé a mi familia, dejé a Faith, y me fui a mi coche. Sentado en el coche, sentí una sensación extraña. No era dolor, no era rabia, era una especie de claridad, la claridad de saber que mi vida había cambiado, que mi vida como esposo había terminado, que mi vida como profesional había comenzado. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi jefe. Lo siento, Leonardo, hablamos mañana. No respondí, no podía, mi vida estaba en otra dirección. Mi teléfono vibró de nuevo, una notificación de la cuenta de Ignatius. La deuda había sido pagada, no por él, por otro cliente, un cliente que no conocía, un cliente que me había pagado, y yo sabía por qué. No era un regalo, era una oferta de trabajo para encontrar a la persona que me había hecho esto, a la persona que me había destruido, a la persona que me había convertido en una presa, y yo iba a aceptarla. Mi vida como un hombre de familia había terminado, mi vida como un cazador profesional acababa de empezar.